Muy buenos días, bienvenidos a todo nuestro teleauditorio de este su programa Camino hacia la Santidad. Fer, muy buenos días, qué Buenos días, Gus. gusto verte nuevamente por aquí. Muchas gracias igualmente. Y pues hoy empieza una nueva etapa de esas transmisiones. Esas transmisiones se vienen haciendo en la inspiración de Jorge Gasca, nuestro amigo y querido productor, nuestro amigo filósofo. Hoy concluimos la segunda temporada y vamos a hacer una renovación en cuanto a la emisión, al contenido del programa. Fer, te corresponde decir cuál va a ser el nombre de nuestro programa hoy. Nuestro próximo programa va a ser Fe y Familia y esperemos pues que sea de su agrado, pero más que de su agrado, que de verdad esa semillita se quede en casa para que precisamente en su hogar crezca y se difunda ante la sociedad. Entonces estamos hablando de que la fe en el hogar. Todo Exacto. lo que es la fe es la que nos da esperanza. Y pues para tener esa esperanza, vamos a empezar con el pie derecho con una oración. Claro que sí. Hoy quiero anticiparme que continuamos con lo que la semana pasada nos quedamos, el duelo. Ahorita Fer nos va a hacer favor de explicar qué es el duelo, en qué consiste, cómo se manifiesta en la persona el duelo, pero en lo particular el día de hoy se va a tratar el duelo en la edad adulta. Esto es cuando hay una enfermedad grave, cuando llegan los años se nos echan encima, que usualmente es después de los 60, porque ya después de los 60 estamos en caída libre, ¿verdad? Así es. Todo pasa ya después de los 60. Todos los achaques, todos los problemas de salud vienen encima. Y es precisamente de lo que nos habla la palabra de Dios hoy. Vamos a hacer Claro que sí. la oración en el nombre del Del Padre, Padre, del el Hijo Hijo y y del del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Voy a decir el número del Salmo, por quien lo quiera seguir. Salmo 71, 9. No me despidas ahora que soy viejo. No te alejes cuando mis fuerzas me abandonan. Pues mis enemigos hablan contra mí y los que esperan mi muerte hacen sus planes. Dicen, Dios lo ha abandonado. Persíganlo y agárrenlo. Nadie lo ayudará. Oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío. Ven pronto a socorrerme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues este salmo es una oración que está destinada pues a toda la iglesia, porque yo creo que todas las familias tienen un adulto mayor. Un adulto Así es. mayor, bueno, pues es un eufemismo gramatical, es parte de la retórica. De qué otra manera se le llaman los adultos mayores? A nosotros los que somos adultos mayores. Ancianos, personas Ancianos. geriátricas, ya mayores de edad o en la tercera edad. Hay Ajá. muchas Y bueno, denominaciones. a mí me daba mucho gusto de repente utilizar, aunque puede ser que sea una palabra peyorativa, pero no, en verdad, que el llegar a ser viejo Viejo, es todo un exactamente. privilegio, ¿verdad? Claro, ¿Por qué? ¿Por qué razón? Llegar a viejo en uso de facultades, así con es. la fuerza necesaria para ser productivo, porque tiene uno mucho que enseñar en los años Ujú. de experiencia aprendidos. Ver, tocamos la semana pasada el duelo. Así es. Vamos a, El duelo. recuérdanos un poquito qué es el duelo. Pero antes, perdón, estimado público, es la licenciada en Psicología Clínica María Fernanda Patiño Rivera, Muchas ¿verdad? gracias. Aquí estamos. Ella nos ha venido acompañando en sus últimos programas y bueno, pues va a ser co-conductora de este nuevo programa, Así es. Fe en el Gracias. Hogar, para que todas las familias podamos recibir el mensaje de fe. Y uno de ellos es la perspectiva en la parte humana que es el duelo, pero también la parte teológica que las Sagradas Escrituras nos enseñan acerca de lo que es llegar a viejo. Ujú. Adelante, Fer, ¿qué Bueno, es? hablábamos precisamente de las etapas del duelo, ¿no? Y de las pérdidas. El duelo sucede por pérdidas, pérdida de la salud, pérdida de la casa, pérdida del trabajo, pérdida de la vida de alguien. Entonces manejamos las 5 etapas, ¿no? Primero pues lo negamos,
luego negociamos, si no se da llega la ira, la depresión y por último y lo mejor que es cuando ya lo superamos es la aceptación. Entonces, si estamos hablando, bueno, la semana pasada hablábamos de las pérdidas más que nada físicas, ¿no? La pérdida de un hijo y tuvimos el ejemplo de, más bien no el ejemplo, escuchamos a una compañera tuya, ¿verdad? Una hermana en Cristo que perdió a su hijo y cómo gracias a su fe, al acercarse a la iglesia, también lo trabajó y aceptó, llegó a esa aceptación. Sin embargo, si hablamos ahora de este duelo que es llegar a la vejez, porque es un duelo, yo creo que todo el mundo queremos, cuando estamos chiquitos queremos crecer y ya cuando crecemos no queremos envejecer. Y les hablaba la semana pasada que no era tanto el miedo a morir, sino el cómo morir. ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones voy a morir? Todo el mundo dice, bueno, yo quiero llegar a viejo, pero bien, lúcido, que nada, no depender de nadie. Yo creo que esa es una pérdida grande. Perder la memoria con alguna, ¿cómo se llama? Deficiencia, ya sea el Alzheimer o la demencia senil. Perder las facultades físicas por alguna enfermedad. La movilidad, todo eso, yo creo que es lo que todos tememos, ¿no? En algún momento dado. Y hay gente de plano que no quiere llegar a vieja, que dice, yo a los 60 ya vi todo, ojalá Dios me lleve, ¿no? Y los que no, pues a veces hasta hacen otras cosas. Pero tenemos que darnos cuenta que si nosotros, insisto, vivimos, si nosotros nacemos, pues vamos a morir, jóvenes o no tan jóvenes. Y para esto estamos viendo que en nuestro país y en países europeos, pues la mayoría de la población es gente mayor. Hay pocos jóvenes, hay pocos niños. Entonces, ¿quién está cuidando a esos jóvenes? Ahí por el año más o menos 2000 empezaron a hablar de la gerontología, pero esto se empezó a hablar desde 1906. ¿Sí? Empezaron a hablar de estos términos y bueno, pues ya se consolidaron y empezaron a hablar de lo que era primero la geriatría, ojo, no gerontología, primero la geriatría, que es el estudio de la persona mayor, del anciano, del viejo, de todas estas connotaciones, ¿no? De estas personas. Entonces, porque son diferentes, empiezan de repente a tener, o empezamos, ya vamos para allá, a ser un poquito más necios, ¿no? Y empezamos a comportarnos en ocasiones como niños. O sea, ve el declive, pero como niños, ¿no? Tanto así que dicen, me gusta mucho una imagen en donde está el niño con su papá y el papá del varón, le está dando de comer a su bebé, ¿no? Y empieza a crecer y así todo, y de repente ya se voltea y el hijo le está dando de comer al papá. Son cosas que a lo mejor con personas no queremos llegar a causar molestias. Entonces, esa es una pérdida muy grande, pero es una pérdida que nosotros sabemos que puede, fíjense bien, que puede, no siempre ocurre, que puede ocurrir. Lo más bonito sería que nos muriéramos, a lo mejor ya grandes en nuestra camita, un paro cardíaco y listo, es lo que quisiéramos. Pero el temor al cómo, pues yo creo que también lo sabemos y lo tenemos muy presente el miedo porque sabemos cómo hemos vivido. Y eso es lo que nos causa el temor. Entonces, si nosotros sabemos que a lo mejor podemos llegar a viejos, antes la esperanza de vida eran 60 años. Por eso decían que ya estaban viejos. Ahorita ves a un viejo, y lo voy a poner entre comillas, un viejo de 60 años, no se ve igual hoy que una persona vieja de hace 20, 25 años. O sea, no se ven igual, se ven jóvenes, se ven, todavía pueden, hacen ejercicios muy diferentes, pero depende mucho de la vida que lleven. Entonces, las pérdidas se van dando dependiendo también de lo que tú estés haciendo con tu vida. Es algo muy, muy importante. Entonces, de ahí viene la geriatría, estudian todos los cambios físicos, psicológicos, sociales, emocionales, sociales que tiene la persona que entra a los 60 años. Y entonces, a partir de ahí, la esperanza de vida por las medicinas y todos estos estudios crece. Ahora la esperanza de vida en hombres es entre 80 y 82 años y de la mujer es entre los 85 y 87 años. Vemos la diferencia, casi 25 años de diferencia, ¿no?
Y por eso no estamos acostumbrados y no había ninguna actividad específica para estas personas. Ahora, en ese entonces, y todavía tenemos gente que se jubila a los 60 años, ¿sí? A los 65 o a los 55. ¿Y qué hacen? Entonces pierden toda esta situación de vida y tienen que reconstruir su vida a partir de ahí, pero nadie les enseña cómo. Y eso es muy triste porque lo más bonito es que la gente sepa, bueno, sí me voy a jubilar, haces tu proyecto, tu plan de vida, pero no haces tu plan de vida cuando ya llega la jubilación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividad voy a desarrollar? Exactamente, porque el hecho de que estés jubilado no quiere decir que ya estés en tu casa sentadito viendo la tele, no. Entonces, si trabajaste tanto y te quedaste muy joven ya jubilado, pues empieza a planear todavía irte de viaje, bailar, todo lo que no has hecho porque el trabajo absorbe, empieza a hacerlo, porque si no trabajaste muchísimos años y perdiste la salud y lo que ganaste, entonces lo vas a invertir en salud. Así es que yo creo que desde ahorita un consejo y un análisis que han hecho ya los geriatras es, fíjate cómo estás viviendo, fíjate qué es lo que quieres y hasta dónde quieres vivir y cómo quieres vivir los últimos años de vida. Les decía, la tanatología nos habla del buen morir, pero esto se refiere también al buen vivir. Uh-huh. Hace ratito fuera de cámara platicaba con Fernanda acerca de que la alimentación lo es todo. Uh-huh. Desgraciadamente en México tenemos hábitos que se han mezclado de la comida que no es propia de nuestro pueblo. Ya sabemos que nos viene de nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Claro. Y entonces ha ocasionado una serie de enfermedades porque prácticamente el 80% de las enfermedades viene por una alimentación inadecuada. Así es. Entonces, la alimentación proporciona un declive, menos sensible hacia los problemas de la edad y de las enfermedades. Bueno, pues precisamente con este punto de reflexión nos quedamos aquí en este segmento. Ya hemos visto qué es el duelo, Fernanda lo acaba de explicar con mucha claridad, las recomendaciones, qué voy a hacer después de que ya entre en un estado aparentemente de actividad. Y ojo, me quedo con una frase, y ahorita Fernanda nos haga favor de abrir el siguiente segmento. Uno se jubila laboralmente, pero no se jubila uno de la vida. Exacto. ¿Verdad? Y seguimos. Enseguida regresamos, no se vayan, hay mensajes muy interesantes para todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos tratando el tema del duelo y específicamente la pérdida de facultades, la pérdida de pues lo que es la vitalidad cuando llega el ser humano a los 60 años y más. Así es. Nos acompaña como co-conductora de este programa Fe y Hogar, Fe y Familia, Fe para la Familia, Fe para los Hogares, la licenciada en Psicología Clínica Ma Fernanda Patiño Rivera. Fer, nos quedamos en el segmento pasado con la reflexión. Nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida. ¿Qué significaría jubilarse de la vida? Bueno, ya jubilarse de la vida sería cuando ya nos vamos, nos llama Dios, ¿no? Sí, pero realmente jubilarse del trabajo es dejar aquellas actividades que hacía de manera tal vez hasta monótona, continua. Me levanto, me arreglo, me voy al trabajo, hago las actividades que me corresponden, regreso. Si tengo hijos, pues hago comida, las mujeres o los hombres también. Trabajo con los hijos, tareas, bla, 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 se bañan, se duermen, o sea, todo eso cotidiano, bla, bla, bla. Me jubilo del trabajo, pero no pierdo mi vida, o sea, continúa mi vida. Cuando yo me jubilo del trabajo es porque ya ni siquiera yo lo decido, ¿no? Ya lo decide Dios, esa es la jubilación de la vida, ya nos llama su presencia. Entonces, cuando yo decido jubilarme, es porque tengo un plan de acción para continuar mi vida.
Y muchas veces no lo vemos así. Es importantísimo que si una persona ya está preparando su jubilación, prepare un proyecto de vida. Comentamos, ¿no? Los proyectos de vida empiezan en los 90, porque muchos no lo hacían, pero ya empiezan en orientación vocacional y se planean cada 10 años, pues estamos jóvenes y la esperanza de vida es muy grande, pues está chico, vas a vivir hasta los 50, 60, 100 años, no sé. Y de ahí, a partir de los 40, empezamos a hacer proyectos de vida cada 5 años, cada 5 años. Yo vengo de una familia muy longeva, entonces cuando sabemos que nuestra familia ya es longeva, pues con más ganas hay que proyectar hacia el futuro. Que no tenemos la vida comprada, ¿no? Puede ser antes o después, pero sí proyectas que, por ejemplo, una de mis abuelitas muere a los 98 años, la otra a los 100, pues digo, no, creo que sí, las mujeres somos muy longevas. Entonces, si yo decido jubilarme a los 60 años, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Porque no me voy a quedar anquilosada viendo la televisión y no hacer nada. Hoy día ya hay muchos, hablando de la geriatría y al estudiar todo esto, les comentaba en el segmento pasado, pues ya se estudia qué características, qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades tienen las personas mayores de 60 años. Y a partir de ahí se empezaron a crear los centros geriátricos, en donde se habla ya de gerontología. Y la gerontología sería la aplicación de todos los conocimientos en las cuestiones sociales, bueno, primero personales, sociales, psicológicas, físicas, o sea, es todo un grupo, ¿sí?, de expertos, se llama trabajo multidisciplinario, para trabajar con las personas, adultos mayores, viejos, ancianos, como quieran decirle, mi viejo, que es algo muy bonito, decirle mi viejo a alguien que amas, y ya hay actividades en donde las personas mayores pueden ir a desestresarse, a trabajar, a bailar, aprender incluso pintura. Alguien que dice, es que a mí siempre me encantó la pintura y nunca aprendí. Bueno, pues entonces aprende. No el hecho de que ya tengas 60, 65, 70 años no quiere decir que no aprendas. A lo mejor no aprendes con la misma facilidad que antes, pero de que aprendes, aprendes, ¿sí? Sí. Y bueno, a lo mejor retomas todo lo que aprendiste anteriormente y lo aplicas ahora con más ganas. Entonces, el hecho de nosotros jubilarnos del trabajo no quiere decir ya va. Ahora, me voy a dedicar este espacio a las mujeres o a los hombres que son amas de casa, digamos de casa. En este sentido me llama mucho la atención porque dicen, ¿y yo cuándo me jubilo? ¿Y ¿cierto? Yo cuándo me jubilo? Y lo voy a retomar porque bueno, del trabajo te jubilas, pero de la casa ¿cuándo? Pues les voy a decir cuando se jubilan de la casa, ¿sí? Cuando deciden ya no estar al 100%, me tengo que levantar, tengo que hacer esto, así como relojitos, ¿no? Entonces, me voy a levantar, tengo chance de levantarme a la hora que yo quiera, voy a hacer mi ejercicio a la hora que yo quiera, hacerlo todo, pero no tan cuadradamente, sino a diversas horas. No por obligación, ¿verdad? Exactamente, ya no lo hago porque lo tengo que hacer, lo hago porque lo quiero hacer y porque es sano para mi vida. Es algo muy importante. Sí. Voy a contar una anécdota aquí a nuestro querido auditorio. Hace aproximadamente 10 años, un día en la tarde, ya cuando la luz del sol empieza a bajar, bueno, yo ahorita tengo casi 67 años, o sea, ya pertenezco a ese rango de la tercera edad. Y entonces iba yo a cruzar la calle hace 10 años, pues tenía 57. Según yo todavía no aparentaba la edad que tenía, pero bueno, a veces uno trata de pensar positivamente. Claro. Entonces estaba por cruzar la avenida Francisco Juárez, que es una avenida con un tráfico intenso, y entonces se me acerca una señora que yo consideré que tenía mi misma edad, me toma del codo y me dice, ¿va a cruzar la calle? Y me quedé yo estático, ¿qué le contesto? Sí. Lo único que me animé a contestarle, le dije, sí voy a cruzar la calle. Y entonces lo que me dijo a continuación esta buena señora fue, dice, ay, qué bueno, dice, porque a mí me da mucho miedo cruzar la calle. ¿Me puedo ir con usted tomado del brazo? Y dije, claro que sí. Y ya cruzamos la calle. Yo que pensé que me iba a decir, ay,
se ve usted ya bien viejito, ¿verdad? O lo ayudo, O lo ¿verdad? ayudo, ¿verdad? Sí, Entonces, exactamente. pues es una forma de aceptar que los años pasan, pero que el corazón, el cerebro, hay que seguirlo ejercitando. El corazón con el ejercicio, el cerebro con los pensamientos positivos para que se segreguen las hormonas que nos dan la vida, ¿verdad? Las endorfinas, la dopamina, dar abrazos a nuestros familiares, ¿verdad? La oxitocina, todas aquellas hormonas que nos producen un bien. Pero bueno, hace ratito les decía, jubilarse de la vida, ¿qué significa? Pues perder un ritmo de vida placentero, porque la vida en sí misma es placentera. Claro que obviamente vemos personas de la tercera edad que siguen empujando su triciclo, ¿verdad? Así es. Y aún Su andadera. su andadera. Y bueno, a lo mejor podemos pensar, ay caramba, pues que como que no todas las personas de la tercera edad viven la misma calidad de vida. Pero depende de uno mismo ver el trabajo como una obligación o como una forma de servir a los demás. Así es. Y es en esta parte donde tenemos que tener conciencia, quienes ya llegamos a la tercera edad, de que es el momento para poder servir, para devolver a la vida lo que nos ha dado. Hay una carta que escribió San Juan Pablo II acerca de carta a mis hermanos ancianos. Es una carta hermosísima y yo quisiera pedirle a Emilio, que aquí nos asiste en la producción, que haga la lectura de este bello trozo que elegí para... A ver, aquí lo tengo. ¿Ya tienes tú también por ahí? Ok. Es de San Juan Pablo II. Escúchenla con mucha atención. Es muy bonita, muy bella este mensaje que nos da el Papa San Juan Pablo II. Como sintetizando los maravillosos testimonios de ancianos que encontramos en la Biblia, proclama: el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. En la vejez seguirá dando fruto y éste estará lozano, frondoso, para proclamar que el Señor es justo. El apóstol Pablo, haciéndose eco del salmista, escribe en la carta a Tito: que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento, que las ancianas asimismo sean en su aporte, el cual conviene a los santos, para que enseñen a los jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos. Sin palabras, ¿verdad? Qué hermosura de mensaje. Déjenme decirles que este año, por gracia de Dios, mi esposa y yo vamos a festejar, Dios lo permita, nuestro aniversario número 40 de matrimonio. Y mi corazón sigue siendo joven. Sigo enamorada de mi esposa, gracias a Dios. La veo como una compañera de vida en quien encuentro todo el apoyo. Y es precisamente la motivación. Hace ratito tú nos decías, el amor es la diferencia. Hay que tener el amor a la vida, pero también a todos quienes nos acompañan en el camino de la vida. Parte de la palabra de Dios ahorita nos dice, rindan frutos, den frutos. Eso no quiere decir que nos morimos, ¿verdad? En vida. Al contrario. Muy bien, pues yo quisiera que hicieras una pequeña reflexión. Se nos acerca el fin de este segmento. ¿Cómo puede dar frutos el anciano, el adulto mayor, que planea su jubilación, que planea su retiro? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años mi mamá se jubiló. No tuvo la oportunidad de vivir su jubilación porque mi hermana tuvo un accidente y tuvo que cuidar a mi sobrino bebecito recién nacido, tenía como 2 meses de nacido. Pero cuando ya por fin mi hermana se recupera al año, empieza a vivir su jubilación y dice, ¿qué hago, no? Entonces yo le decía, ponte a estudiar, ¿qué es lo que más quieres? Acerca, ella empezó a tomar cursos bíblicos, empezó a hacer diplomados y todo. Yo creo que si la persona mayor empieza, uno, a cuidar su cuerpo, ejercicio, mejor ejercicio, es lo primero, alimentación, nutrir el alma, nutrir el intelecto y aparte de eso, donarlo y donarse, enseñar.
es cuando es importante que los adultos mayores, no, pues tienen una experiencia de vida increíble. ¿Por qué no enseñar? Abrir escuelas, yo creo que es importante, y es lo que están haciendo, te digo, en centros geriátricos, en donde los adultos mayores enseñan a los jóvenes, en donde hay convivencias de adultos con jóvenes para nutrir ese segmento, y tanto los adultos aprenden como los jóvenes. Entonces, esos centros habla de esta situación de enriquecer todos los aspectos de la vida de un adulto mayor con un joven. Y se están dando mucho esos trabajos en Estados Unidos, en Europa, y empiezan aquí en México. Es el momento de prepararse. Yo les quiero invitar a nuestro querido teleauditorio que hagamos una reflexión. Si estamos por llegar a los 60 años, o si todavía nos faltan 20 o 30, créanme que, como dice la propia Sagrada Escritura, el tiempo transcurre y no respeta, ¿verdad? Es inexorablemente lo que hace el tiempo. Pues les damos las gracias por continuar en este programa. Vamos a un corte para recibir unos mensajes muy, muy interesantes y en unos momentos más estamos de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este programa, en esta primera temporada de este programa dedicado a la fe en el hogar, a la fe para la familia, pero sobre todo para vivir una vida cerca de Dios. Nos acompaña en este programa como coconductora del mismo la licenciada en Psicología Clínica Mar Fernanda Patiño Rivera. Un gusto tenerte para quien se va incorporando. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo Ramírez y aquí estamos en este programa. Nos quedamos hace un momentito reflexionando acerca de cómo preparar la jubilación, pero no solo es en el aspecto actividad mental. ¿Qué más decías, Fer? El físico, el social, el emocional. El alimenticio, ¿verdad? El social, exactamente el alimenticio. El espiritual, ¿verdad? Tenemos que prepararnos también en esa parte. Hay un gozo grande porque la ancianidad nos permite ver las cosas con más paciencia y con más calma. Le voy a pedir a Fernanda que nos comparta una porción de la lectura de Carta a mis hermanos ancianos, escrita por San Juan Pablo II. Por favor, Fer. Okay. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano. Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades. En muchos ambientes eso sucede casi espontáneamente, como por costumbre invertebrada. En otros, especialmente en las naciones desarrolladas, parece obligado un cambio de tendencia para que los que avanzan en años puedan envejecer con dignidad, sin temor a quedar reducidos a personas que ya no cuentan nada. Gracias, Fer. Y ese es un problema social que se vive como duelo, porque de por sí lo que son las hormonas que nos ayudan contra la depresión, baja su producción por razones de la edad, se modifica todo lo que es la probiota intestinal y eso produce una baja de estas hormonas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues seguir las instrucciones del médico especialista, hacer ejercicio, deporte, pero también la oración. Así es. La oración es fundamental para vivir una vida espiritual que nos ayude en la ancianidad. Pasa un fenómeno, como dice por ahí, y el comentario, en nuestra sociedad desprecia al adulto mayor. Así es. Y el adulto mayor no los creemos, ¿verdad? Ya no sirvo para nada, nadie me quiere, ya mejor me quiero morir. Y ese es un grave problema. Háblanos de eso, Fer. Es parte cultural, como lo mencionaba, según las culturas, ¿no? En Europa pues ya los dejan hacer más cosas. Aquí apenas empezamos a hacer cosas. Pero tú veías antes a una persona mayor y siempre te decían, ¿no? Los papás, respeta a tu abuelo que ya está grande, respeta lo que ya no puede hacer esto, respeta lo que ya no puede. Cuando ellos sí pueden, pero nosotros los minimizábamos, ¿no?
Entonces ellos empezaban a sentirse inútiles y todavía lo hacemos. Mira, yo le digo, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, ya descansa, ya, pero si todavía tienen la vitalidad, mi mamá me dice mucho, déjame sentirme útil. Y esa es la palabra, ¿no? Déjalos sentirse útiles, porque su vida no acaba, al contrario, está en un reconocerse a sí mismos con otras facultades, ya no con las que tenían antes, sino es un volverme a reconocer como persona, como ser humano, como esposo, como esposa, como padre, como abuelo. Es otra situación muy, muy diferente. Me encanta, bueno, yo siempre te pongo ejemplos, ¿no? Y ojalá es un video, un TikTok que ha circulado por todos lados, en donde está el papá, así jovencito, y hay una canción que le gusta mucho, ¿no? Y que cada vez que la oye se para y se pone a bailar el papá. Ah, sí. Y el Sí, hijo sí. está chiquito y el hijo emocionado le aplaude, bla, bla, está emocionado. El hijo va creciendo y ya, el hijo así como que, ok. Y ya de repente el hijo está a la par del papá y un poquito antes de casarse y entonces él escucha la música, van en el carro y el hijo ya así como que, oh, ya no es tan agradable, están comiendo y ya no es tan agradable. Y el papá pues sí lo siente, aunque como que no pierde la energía y él sigue bailando. Posteriormente el hijo, en una Navidad, le manda un teléfono, es un anuncio telefónico, ¿verdad? Pero le manda un teléfono, le empieza a sonar y el hijo está con su Con hijo, su ahora bebé. sí que es el nieto del papá, y le pone la misma canción. Y el papá revive, o sea, tú ves el cambio en el rostro del padre y le da una fortaleza física, espiritual, moral, de que su hijo haga lo mismo con el suyo. Qué Entonces, hermoso, esa es sí. la transmisión. Me El encanta ver ese comercial trascender. porque, gracias a Dios, yo soy abuelo y mi hijo mayor nos hizo abuelos ya. Y Emilio, quien nos ayuda aquí en la producción, bueno, pues también está esperando su esposa ese primer bebé, una nena, ¿verdad, Emilio? Sí. Entonces, pues es algo maravilloso el ser Exacto. abuelo. Eh, yo de mis contemporáneos, sus nietos ya tienen 18, 20, ¿no? Los niños están chiquitos, son bebés, Sí. pero es una experiencia maravillosa el llegar al abuelazgo Te cambia la y vida. es una parte que se goza, se revitaliza uno con la llegada de nuevos miembros a la familia, porque se ve crecer la familia. Ujú. La sociedad tenemos que entender que los adultos mayores debemos ser parte activa Así de es. esta sociedad, debemos ser parte de la iglesia también, porque a veces se dice, se crean grupos de trabajo para ayudar a los ancianos. Sí, está bien, pero para los que ya no pueden movilizarse por razones de enfermedad Exactamente, física. o de edad muy avanzada, que a lo mejor rebasan los 80, 90 años, pero los que todavía podemos integrarnos al trabajo de la Así es. iglesia, Exacto. debemos de hacerlo. Ujú. Por Sí. ahí hay un proyecto que elaboré acerca y lo intitulé Los abuelos al servicio de la parroquia. Ujú. Entonces, Bonito. pues tenemos que servir hasta donde las fuerzas nos alcancen, porque esa es la razón de vivir, Exacto. es el sentido de la vida. Ujú. Eh, hay Poder un seguir. salmo que quisiera leer un pequeño trozo. ¿Cuál era, Emilio? ¿No me lo recuerdas? Lo pusiste aquí, ¿verdad? Sí. Ajá. Se me hace que has cayó la hojita, hijo. Es interesante ver cómo la gente mayor empieza a transmitir esos conocimientos. Dicen que teniendo buenos cimientos, pues hacemos buenas casas, ¿no? Y así es la familia, tener Así es buenos la familia. cimientos nos ayudan a crearlo. Hay otro ejemplo muy triste en donde el papá está, ya su abuelo, está comiendo y lo hacen a un lado. Déjalo a un lado. Ay, tu papá ya hizo esto, tu papá ya hizo aquello. Y el nieto nada más está observando, ¿no? Y ve que la cobija del abuelo están apenas remendando. Ten tu cobija para que la remiendes. Y lo dejan a un lado de la casa. Y entonces un día se pierde el hijo, no lo encuentran al nieto. Lo van buscando por toda la casa y lo encuentran en la cochera. Y le dice el papá, ¿qué estás haciendo?
estoy juntando retazos de tela para hacer tu cobija y que tú, a la edad de mi abuelo, no tengas que hacerlo. Entonces la conciencia se generó en el nieto, no en el hijo. Y es triste, ¿no? Cuando tienen mucho que darnos. Nosotros podemos hacer que la persona sea mejor, se crea o no se crea. Gracias, Fer. Bueno, pues se nos agota el tiempo, desgraciadamente tenemos un límite. Agradecemos mucho que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y pues los esperamos para la siguiente emisión. Hay mucho que decir de la tercera edad, de cómo vivir el duelo. Mucho. Así que le ponemos pausa a este programa y nos vemos. Y como nos despedimos, hasta luego, adiós amigos. Hasta Bye. luego, amigos, gracias.